Gracias amigos de Vea Canal por estar en sintonía. 22 de junio del año 2015. Este es un programa más de Conversemos. Mi nombre es Karina González de Rothman y le doy la bienvenida al doctor Mario David García. Gracias doctor por estar aquí. Un verdadero gusto, Karina. No nos mirábamos, creo yo, desde hace como 8 años, por lo menos, Fácil, 7 años. Fácil, cierto. Muy bien, qué gusto me da poder conversar con usted. La pregunta del millón, doctor Mario David García, es ¿por qué decide o por qué acepta una candidatura de un partido tan cuestionado, muy probablemente con cosas muy acertadas y con otras bastante exageradas? Pero ¿por qué decide una candidatura de un partido como es el Partido Patriota súper cuestionado? Por 3 razones fundamentales. La primera es porque un partido político es una entidad de derecho público, una entidad jurídica de derecho público que es vehículo para llegar a un gobierno, separado del gobierno. Cierto, los gobiernos se mezclan en algún momento en la historia latinoamericana, no solo de Guatemala, con los partidos políticos que han llevado a los candidatos a ejercer función pública. Pero es un vehículo para elecciones, un vehículo electoral. Y ese vehículo electoral en el Partido Patriota, pues lo juzgo, lo veo separado del gobierno actual. Es cierto, usted lo mencionó con muchísima precisión y es muy cuestionado por cosas reales o irreales. En algún momento Guatemala ha sido muy fácil para la difamación en los últimos años, y eso lo conocemos todos los guatemaltecos. Y además también todo el cuestionamiento que se le puede hacer al Partido Patriota se le puede hacer a cualquier otro de los partidos que están en lisa. Hay una ventaja hoy con el Partido Patriota, está exponiendo de alguna manera una aportación en la recuperación de valores, porque buscan a un candidato a la presidencia fuera de sus filas y alguien que tiene una trayectoria de vida. Karina, yo nunca he sido funcionario público y esto más que orgullo me da un poco de vergüenza porque se supondría que hay necesidad que los ciudadanos ejerzan la ciudadanía a través de asumir responsabilidades de conducción de los asuntos que no son colectivos. Y ciertamente cuando el Partido Patriota me ofrece la candidatura presidencial, lo primero que hice fue sonreír, porque de alguna manera he materializado, concretado una actitud de antipolítica. Soy el menos político de los que puedan estar en lisa. No me desvela llegar al poder, es más, me atemoriza, porque es una responsabilidad gigantesca. Por ejemplo, combatir la miseria de Guatemala, que es una miseria acumulada y de la cual incluso los protagonistas de gobierno han sido responsables de generar. Perdón que interrumpa ahí, es un país con tanta miseria, ¿solo los políticos y solo los burócratas son los culpables o habemos bastantes del sector privado que tenemos un rol muy grande en esta miseria? Por supuesto, y también su acotación es muy pertinente. Yo diría hasta el pueblo en la permisión realizada a lo largo de los años, la indiferencia. Por ejemplo, nadie reflexiona el gasto público, nadie reflexiona sobre el gasto público que es 3 veces lo que se recauda. Eso es una forma de suicidio colectivo. Cuando yo vi las instalaciones de Vea Canal, que me parecen majestuosas hoy en día, y que sé que las han hecho con esfuerzo, sin prisa y sin pausa, pero lo que más me parece destacable es que lo han hecho con propios recursos sin deber. El endeudamiento es posible si es racional, pero nosotros a nivel colectivo hemos tenido una irracional pérdida, despilfarro de recursos dinerarios que nos hacen extraordinariamente vulnerables para luchar contra esa miseria. Muy bien, usted dijo la indiferencia de los privados, ¿será solo indiferencia o será la indiferencia al pago de impuestos millonarios que ha dejado de recaudar la SAT, por ejemplo? No hay ningún problema guatemalteco que no tenga cierta complejidad. En el pago de impuestos, la elusión o evasión se explica por lo irracional de las tasas impositivas.
Si nosotros en algún momento racionalizamos los impuestos, por ejemplo los aranceles, sería la eliminación de los incentivos para el contrabando. Hoy por hoy es un atractivo el contrabando porque las tasas son muy altas, pero si hacemos racionales... ¿No será ese el pretexto de algunos privados pícaros? No, también. Podría ser, pero le voy a proponer una reflexión. El punto es que si nosotros fijamos tasas racionales, es más negocio para los privados pícaros estar en ley, exactamente, que estar ahorita como muchos pudiesen con la estar. camisa levantada. ¿Qué piensa de los privilegios? Usted me dijo que usted es un liberal. Así es, Muy creyente bien. en la libertad. Ok, me imagino que usted cree en una economía libre. Así es. Lo que aprendimos en la Universidad Marroquín es 0 privilegios y todos somos parejos. Sin embargo, los privilegios que aquí exigen, gritan y luchan por mantener cierto sector de supuestos industriales y otros maquiladores en el país, es muy arduo, muy férreo, amenazan, quitan y ponen presidentes, intentonas de golpes. Nosotros sí tenemos la bendición porque tenemos un poco de pedigrí y esos privilegios siempre los queremos tener. ¿Qué piensa? Porque usted es un liberal. Fíjese que una de las tareas que además justifican mi aceptación de la candidatura presidencial es luchar con toda la energía de la que sea capaz para cambiarle el rumbo al país. Los privilegios tienen que irse al carajo. No hay posibilidad en una nación de pervivir con privilegios porque eso establece ciudadanos de primera, de segunda, de tercera. No hay igualdad en la competencia, aún para los privados, sean muy pequeños, medianos o grandes. Ahora, tengo un amigo que hace énfasis no en los objetivos, sino en los medios. Porque en los medios, ¿cómo lo vamos a lograr? Ahí tenemos la necesidad de un imperio de la ley, de un respeto y sometimiento a la Constitución. El Ejecutivo tiene opción de presentar proyectos de ley, de sentarse con los legisladores. Es una vergüenza que ningún presidente se haya sentado con los legisladores a decirles, por ejemplo, a instarlos a decretar leyes serias, bien redactadas. Usted sabe que de 1986, que es la época civilista, al día de hoy no hay una ley, Karina, que sea decente en cuanto a la decencia de estar sometida a una mínima técnica legislativa, a estar bien redactada, que esté bien definido la tutela del bien jurídico. Y eso pues es una vergüenza que establece o que introduce una enorme anarquía en el país. Se me ocurre una pregunta ahorita ya que usted habló del legislativo. De ser electo presidente de esta nación en primera o en segunda vuelta, ¿dónde presentaría usted su informe anual? Fíjese que no he llegado a pensar tan lejos. Incluso la prensa tiene fórmulas que repiten los periodistas en torno al programa de gobierno. Y a mí me dieron ganas cuando al principio tenía 3 días de haber aceptado la nominación, me dijeron, hay que trabajar con el programa de gobierno. No, con los programas de gobierno de los diferentes candidatos desde 1985 a la fecha se pueden poner en libreras y llenar todo el estudio de Vea Canal. No han servido de nada. Yo me reía y dije, voy a agarrar una guía de teléfonos, la voy a mandar a empastar y le voy a poner plan de gobierno que serviría lo mismo que todos los planes de gobierno que presentan los políticos. Pero no debiese ser así. No debería ser así. Ser una guía de trabajo. Pero la guía de trabajo se consigue sobre fijación de ejes. Por ejemplo, prevalencia de la Constitución, supremacía constitucional. Esa no es negociable. Luego, por ejemplo, algo en lo que coincidimos por la breve conversación que tuvimos antes de comenzar el programa, se tiene que aplicar una draconiana austeridad en el gasto del gobierno. Se tiene que defender no más nuevos ricos. No más nuevos ricos, no ricos por la vía rápida del ejercicio de función pública. Eso es una vergüenza. Y tendríamos que perseguir a quienes se han enriquecido ilícitamente. Imagínense que hay algunos que se han atrevido, sabiendo el guatemalteco que eran extraordinariamente modestos,
como funcionarios de tercera categoría del Ministerio de Finanzas o como vendedores de medicinas en una compañía de medicamentos y ahora son multimillonarios. Qué listos son, ¿verdad? No, no, qué listos, qué dejados que somos nosotros, qué babosos que somos. El pueblo. Nosotros, el pueblo, por supuesto. Perdón, quiero regresar un poquito a la pregunta anterior. De ser electo presidente, ¿usted sí presentaría su informe cada año de labores en el Congreso de la República? Es que es una obligación. El problema que se ha hecho, que es el escenario guatemalteco, es que hay grupos montoneros. Entonces usted llega al Congreso y aprovecha para que le tiren tomates y para que... Porque hemos perdido seriedad. Realmente el esfuerzo sería hacer las cosas bien y a poner en evidencia quien no quiere hacer las cosas bien. Por supuesto, usted lo mencionó, hay mucha difamación, hay mucha mentira. Lo peor, Karina, hay mucha confusión, porque ahora resulta que se trastocan los valores, incluso morales. A mí me parece interesante la audacia del Partido Patriota cuando me propone la candidatura presidencial, porque fue, digamos, el némesis de los políticos, el antipolítico, que lleva una trayectoria de vida que ¿qué me van a achacar? Como no sean difamaciones que si se las inventan con toda facilidad. Pero no tengo nada que ver con el resto de candidatos políticos. No soy dueño de un partido. No me quitaba el sueño llegar al poder y por eso hice un partido político. No, yo soy un inquilino del Partido Patriota. Tengo que decirle que me ha sorprendido el Partido Patriota. Lo he encontrado con una gran mística. Las estructuras en el interior, ¿cómo mire, están? Interesantísimas. He conocido unos líderes, realmente líderes políticos, que se desvelan. Por ejemplo, el doctor Marco Antonio Orozco en San Marcos. Es un gran señor. El diputado por Quiché, que es secretario departamental, Estuardo Ernesto Galdames. Sí. Luchadores que trabajan. Usted no se imagina, por ejemplo, la felicidad, porque yo hasta he hecho la broma que me han llevado como niño de Atocha en el lago de Amatitlán. Usted sabe que el 3 de mayo llevan al niño de Atocha en una lancha de lugar en lugar. Y de alguna manera me he sentido así porque me han llevado, por ejemplo, al Triángulo Ixil y ver, por ejemplo, Chajul, estar hombro a hombro, puño a puño con Pedro Cava Cava, nuestro alcalde y candidato a la reelección, que es alguien que siente el amor por Guatemala. Mire, ha sido un orgullo. En Oriente igual, por ejemplo, el Chavo Castillo, un gran líder, y se mira cómo lo quiere la gente, Jutiapa. Y se preocupa en Jutiapa, en Zacapa, 3/4 de la misma historia. He encontrado líderes muy buenos del Partido Patriota, con mística, con deseo, lo cual me he sentido muy cómodo. Por supuesto, en un partido político también van a haber algunos que son flojos, algunos que incluso da la impresión que podrían estar de más eventualmente. Pero he visto mucha lucha en Zacatepeques. En Zacatepeques, que queda tan cercano a la capital, por ejemplo, Regina Guzmán, que es muy, muy luchadora, muy pudorosa. Y bueno, es una experiencia. No le cuento, por ejemplo, de Escuintla. Para mí fue interesantísimo, porque uno no pierde nunca el periodismo. Cuando sentado en un meeting, escucho por primera vez a Aristides Crespo. Sí. Yo tenía una imagen de él y toda la porquería que le han dicho o los méritos que le han reconocido con escasa prodigalidad. Pero lo más interesante fue oírlo y decir, bueno, con razón tiene tantos años de estar en el Congreso, porque va a puntos, tiene capacidad de permear al pueblo. Mire, ha sido un curso intensivo de ciencia política. Qué bonito, qué bonito. ¿Qué errores del actual Partido Patriota que nos gobierna, de ser electo, usted no cometería? Mire, por ejemplo, tres errores de este actual no gobierno. No sé si me salen 3 porque de repente me salen como 30, pero el primero que yo le diría es no aceptar el diseño, la estructura de gobierno como está. Tenemos demasiados ministerios para un pueblo en la miseria. Por añadidura, hace 30 años uno podía encontrar que para gobernar Guatemala se necesitaban 500 personas calificadas. Hoy son alrededor de 4,000.
La pregunta es, ¿dónde vamos a encontrar 4.000 guatemaltecos que tengan... Probos. Exactamente, es muy difícil. Lo aconsejable es rediseñar el gobierno a dimensiones de un país pobre, que es lo que podemos ¿Menos pagar. burocracia? Digamos que el problema, recuérdese que el Estado, el gobierno, es el más grande empleador. Tampoco se trata de dañar a los guatemaltecos. Se trata de conseguir objetivos comunes, pero la austeridad es una ineludible tarea de entrada en el gobierno. La otra cuestión, que viene atada y viene vinculada. El gobierno actual, por ejemplo, el presidente Otto Pérez tuvo muy poco talento en la escogencia de sus colaboradores cercanos y lejanos. Y el índice de este gobierno en traiciones al propio gobierno es altísima. Parece que se llenó de escorpiones. Y eso no puede ser, Muchas cabezas queriendo ser el protagonista. No, muchas cabezas con intereses no confesados que no coincidían con el gobierno. Y por eso se vio en todos los problemas que tuvo. Y muchas personas que llegaron a hacerse ricos y a desarrollar sus propias empresas. ¿Cierto? Sí. Otro problema, Tercero. la política demográfica. Siempre ha sido soslayada porque da problemas con la cultura, da problemas con la Iglesia Católica, con la Iglesia Evangélica. Habrá que reunirlos a todos porque no podemos seguir permitiendo que se embaracen niñas menores de 14 años. Y que una mujer tenga 10 o 12 hijos. Por ejemplo. El problema es y pensar que no van a ser pobres, ¿verdad? Así es, Karina, porque hoy si hay una afirmación irrebatible, es que Guatemala es una caja generadora de necesidades. Sí. Y tenemos que darle cara vuelta a ese esquema para hacer una nación generadora de satisfactores, generadora de riqueza. Si no, no acabamos o detenemos la miseria. Ok, 3, muy bien. Tengo una pregunta un poquito difícil que hacerle, pero la voy a dejar para después de esta. 3 acciones que usted implementaría en el mero día, el 14 a las 10, porque el 14 a las 14 de enero, como que a las 2 de la tarde nunca estamos ahí en el Congreso, en el Palacio, Sí. pero sí más o menos estamos como el 14 de enero a las 10. ¿Qué 3 acciones radicales si usted implementaría? tuviera la bondad de invitarme a Vea Canal el 12 o 13 de enero, yo le diría ya con precisión. Pero en la distancia del tiempo pienso que hay necesidad de reunir 3, 4, 5, 6 ministerios en uno solo para ir revisando lo que hace cada ministerio. Creo incluso que ministerios tan importantes como el de educación y el de salud hay que rediseñarlos. No podemos seguir teniendo lo que tenemos. Y esa tarea es heroica, es dificilísima, no es de soplar y hacer botellas, porque de alguna manera hay que contemplar tantos intereses dispares, muchos de ellos inconfesados y ocultos, y hay que entrarle a eso. Luego, la adecuación presupuestaria a los ingresos, Karina, que usted lo conoce bien. Usted sabe que debe haber un equilibrio. Por ejemplo, ¿por qué Vea Canal es una empresa fuerte? Porque no gastan más de lo que entra. No gastamos. Y todos hacemos 40 labores con mucho gusto. Y así debe ser en el gobierno. No tengo 40 gentes más, sino yo hago el trabajo 40, Mirna hace el trabajo de un montón y todo el mundo hace todo. Y así debe ser en la mística de gobierno, más aún que somos servidores o seríamos servidores del pueblo. Y realmente ser coherentes con el ánimo de servicio al pueblo. Eso quiere decir, si yo interpreté bien, que usted no sería un presidente que llevaría al país a más endeudamiento. Absolutamente sea no, y por le digo préstamos o sea por bonos para que el sector privado esté contento. Así es, pero fíjese que hay un factor que es bien delicado. El 98% o más de nuestra población es asalariado. Hay que defender el poder adquisitivo del quetzal. Estos días he estado pensando, por ejemplo, en la vieja idea del patrón oro. Sí. He estado pensando en la posibilidad de 0 impuestos.
Mire, ¿y no ha pensado en Pero la me posibilidad? oyó bien, Sí, Karina, cero cero impuestos. impuestos. Sí. Ahora, O entonces, flat tax. ¿de qué vive? No, cero impuestos. ¿De qué vive entonces el gobierno? Si logramos el éxito de identificar 3 o 4, que creo que los hay, focos de generación impositiva, podríamos hacer una moratoria de 3 años de que el guatemalteco no ¿Y los pague ingresos? impuestos, si los conseguimos de focos determinados. Ejemplo. Minería. Guatemala debe ser un país minero como es Bolivia, como es Perú, como es Chile. Pero no tenemos nada más que 110,000 kilómetros cuadrados y no Lo que tenemos no zonas de tenemos es polos la de ley que desarrollo. regule en beneficio del pueblo y en seguridad al inversionista. Yo le aseguro que con un patrón oro, porque todo es como simultáneo. Tenemos oro y no tenemos las bóvedas del Banco de Guatemala llenas Por de ejemplo, oro, pero imagínense. sí, pero fíjese pues, tenemos unas reservas monetarias en dólares de 3,000 millones, de 4,000 millones, y las tenemos en Estados Unidos Sí, ganando están un acá. 1%, y la inflación norteamericana es arriba del 1%, es del 2, del 3, del 4%. Ya perdimos. Ya perdimos cada año. Y es porque los burócratas o tecnócratas no entienden. Y entonces hay que decirles, ¿Por miren, qué no señores, mejor hacemos lingotes de oro y los tenemos aquí en las bóvedas del Banco de Guatemala si tenemos oro y extraemos así oro? es, por ejemplo. Pero otro problema es que no podemos gastar más de lo que ingresa a las arcas nacionales. Y cada centavo, como ocurre con su empresa, Karina, se le saca el jugo. Sí, y Se pido hace, una cantidad de descuento y así es. se me quedan viendo con una cara y esta Así vieja ya es. viene a pedir descuento, ¿ah? Pero sí, a mucha honra. Así debe ser. Cada centavo cuesta, el dinero no crece en los árboles. No, pues, ¿qué? Eso, pero ni en Disney. ¿Qué cree de los salarios diferenciados? Porque usted es un liberal. Mire, si usted denomina los salarios diferenciados como esa maniobra reciente de fijar diferente tipo de concepción de salarios mínimos, los salarios mínimos son dañinos al trabajador, de principio, y establece otra vez privilegios. Yo creo que en una economía sana, los salarios van a ser siempre en alza, porque cualquier persona que esté trabajando va a querer el mejor personal, y el mejor personal cuesta más dinero. Nosotros tenemos que optar por la educación, tenemos que estudiar más, tenemos que sanear todos los centros de enseñanza para que empecemos a enseñar. Imagínese usted, probablemente usted ya tuvo aquí, hay una fundación guatemalteca que hace un meritorio trabajo, pero en extremo modesto, pues no, da pena, porque el objetivo de ellos es que se estudien 180 días, y 180 días al año es la mitad del año. Eso quiere decir que no estamos estudiando como 100 días, como 90 días, por Dios santo. Nuestros niños tendrían que estar estudiando 300 días al año, 320 días al año, si estamos en la miseria y en la ignorancia. Además, con profesores que enseñen. ¿Qué piensa de los salarios diferenciados que propuso el señor de la Torre, ministro de Economía? Juan Carlos Páez lo defendió y él es el encargado de la competitividad y un montón de vacas sagradas. Fíjese que la competitividad ha sido mal entendida también en nuestro país. Y ha sido mal entendida porque la competitividad lo que busca es ser cada vez más eficientes. Pero con tanto obstáculo, con tanta jodedera gubernamental, al que emprende lo apaga, lo aplasta. Por eso nuestros emprendedores agarran el emprendimiento de irse a los Estados Unidos, y de ellos estamos viviendo, porque ya son 5,000, casi 6,000 millones de quetzales en remesas al año. Es una vergüenza que todavía nos enamoremos de ciertas ideas que no funcionan. ¿Es constitucionalmente aceptable que yo haga mucha riqueza a costillas de estar pagando 1,500 quetzales al mes como salario diferenciado? Fíjese que el problema, visto como usted lo expone, le diríamos no. Sin embargo, no es tan sencillo. Tiene una ligera complejidad. ¿De dónde es esa ligera complejidad? Pues los salarios se deben de pagar por demanda y oferta. Yo le aseguro que Guatemala incluso tendría que crear condiciones para que nuestros guatemaltecos no tengan que buscar
ir a otro país a trabajar para ganarse la vida. Hace muchos años... ¿Me puedo aprovechar del hambre de la gente? Jamás, jamás, pero tampoco es su responsabilidad. Cuando usted ha oído tanta historia que cuenta empresarios, por ejemplo, el papel social del empresario, no, el papel social del empresario es tener éxito. El papel social del empresario es hacer dinero, porque el dinero no se lo come, lo pone a trabajar, abre fuentes de empleo, hace inversiones, quiere ser más rico. Esa, digamos, voracidad por el dinero, esa codicia, es lo que Bernard... Es el principio de todos los males de acuerdo a la Biblia. No, pero fíjese que hay un pensador de la Ilustración, Bernard de Mandeville, que tiene una obra que yo recomiendo a mis alumnos, La fábula de las abejas. Por cierto, hay una muy barata edición en el Fondo de Cultura Económica y se la recomiendo a sus televidentes, de cómo los vicios privados se convierten en virtudes públicas. Que haya alguien que deja de comer, que deja de dormir para hacer dinero es de beneficio colectivo. ¿Por qué? Porque está haciendo dinero, ese dinero no sirve para comérselo, lo tiene que poner a trabajar y como tiene ambición de hacer más dinero, va a invertirlo y va a invertirlo y al invertirlo tiene que generar empleo. Y en algún momento puede pagar sueldos de hambre, pero no va a ser siempre, porque en algún momento también va a tener necesidad de gente más calificada y eso lo va a tener que pagar bien porque si no, no obtiene la mano de obra. Okay. Mi pregunta final, y luego dejo que usted se despida y le voy a dar la oportunidad que llame al voto, porque los candidatos ya tienen que comenzar a llamar al voto porque ya van tarde, ya van tarde en esto, creo que faltan, si alguien me hace el número y el recuento, Como 80 faltan días. menos, 70 y algo de días, Control, si nos ayudas, 6 de septiembre. Ok, mire mi pregunta. El caso de la línea. Se destapa la olla de lo que ya todos sabíamos. Sin embargo, en una manera, según mi criterio y mi libertad de expresión, ¿verdad? La cual quiero que todo el mundo respete, presionan por parte de este experimento a nivel mundial llamado CICIG, que nosotros mismos pedimos como pueblo, desde el Congreso de la República, presionan a nuestro presidente y le imponen que debe de firmar que la CICIG se debe de quedar. Le destapan una olla de grillos en donde no ha aparecido todo el pastel. Dicen, por ahí se filtró la información, que el día de mañana van a salir en algunos medios de comunicación escrito, derivado de tanta presión que algunos sectores hemos estado haciendo, queremos el nombre de los corruptores. Necesitamos el nombre de los empresarios o importadores que se vieron beneficiados con el famoso caso de la línea. Sin embargo, todos sabemos que aparentemente la famosa CICIG ha estado cooptado, o así se presume, por ciertos poderes económicos muy grandes del país, porque resulta ser que no todo sale a medias, luego agarran de testigos protegidos a las lacras más grandes y dice uno, y usted que es experto en la materia, si así se hace justicia, bien vale la pena ser un hijo de la gran perica, ser un M, que de todas maneras el día que me agarren me pongo a sapear y entonces me desintegro y me vuelvo un asqueroso. Y hay cosas que están pasando en ese aspecto. Ahorita con el caso de la línea, me dijeron que alguien era testigo protegido, y dije, no puede ser que la peor cloaca, o lo que nos pintan los medios de comunicación escritos, que es la peor cloaca, esté sapeando. Sin embargo, todos sabemos que la famosa CICIG, que el Ministerio Público, que las Cortes están permeadas por los verdaderos poderes económicos. Eso no es aquí un delito decirlo, faltan 76 días para las elecciones, gracias Control. Pero lo que sí es cierto es que oligarquía del país, y ahí no me voy a referir a toda, hay unos arrimados a la oligarquía y hay una familia en específico que se acostumbra a poner y a quitar presidentes. Su origen aparentemente fue en Totonicapán. Si usted fuese electo presidente el próximo 6 de septiembre y faltan 76 días, doctor, digamos que en primera o en segunda vuelta, porque ¿quién le va a ganar a usted en un debate?
Creo que se la van a ver a palitos. Si usted fuese electo presidente en la primera o en la segunda vuelta, ¿usted se dejaría mangonear, oprimir, ridiculizar por algunas de las familias de la oligarquía nacional? Lo utilizan y lo tiran y lo destruyen, inclusive con nosotros los medios de comunicación, cuando usted ya no le sirva a ellos. Un poquito como lo que a mi óptica yo estoy viendo que le pasó al general Otto Pérez Molina. Lo ensalzaron, era su mejor pieza, pero en el momento que les dejó de ser útil, o en el momento que les dijo muy probablemente un no rotundo, lo convirtieron en lo que lo han convertido mediáticamente. Eso no quiere decir que él no tenga errores, y los de alrededor de él. ¿Usted se dejaría mangonear siendo liberal por esos Mire, es muy complicado, empresarios? Karina, porque lo que debemos de imponer es mutuo respeto con todos los sectores. Pero ellos no respetan. Sí, Ellos los toman a ustedes como sus recuérdese empleados. que la ley es la ley y la debemos hacer cumplir al margen de quién se trate. La eliminación de privilegios es un objetivo en sí mismo. El problema no es tan solo el sector privado, son los sindicatos, son grupos de presión, las ONGs. Pero nadie presiona más como el sector bien, privado bien, poderoso. Bien. Ah, no. Mire, ya ellos mismos crean sus ONGs, el sector doctor. privado ha estado disminuido a partir que hay un hecho de las 25 empresas más grandes de Guatemala, algo así como 21 a 22 son transnacionales, que muchas de ellas cotizan en bolsa, son muy sensibles para meterse en política. Nosotros tenemos que identificar bien los focos como poderes fácticos, los que influyen. Y usted mencionó algo que es una oportunidad, por ejemplo, el papel de la CICIG y la línea. En la línea nos hicieron un escándalo, se supone que me lo dijeron a mí, en el programa Hablando Claro, Emisoras Unidas, que la investigación había comenzado en mayo del año pasado. Porque el primer reclamo es cómo aparece el escándalo de la línea que tenía un año de estar investigado y lo revelan públicamente en el momento en el que el cabecilla está fuera de Guatemala. Debieron de haber adelantado 3 días, 4 días, una semana o postergado una semana el escándalo. El escándalo, en mi percepción, y es una tristeza, pero es mi deber decirlo como hablando claro, y usted lo hace también de la misma manera, fue un montaje. Todavía no veo la consistencia de la acusación. He tenido la oportunidad... ¿Lo dice como abogado? Lo digo como abogado y le he incluso tenido la oportunidad de expresárselo al comisionado Iván Velázquez. ¿Le cayó usted muy mal con el comentario o no? No, fíjese que estuvo muy de acuerdo y me llamó la atención porque en la conferencia de prensa él habló de las pruebas. No se puede hacer acusaciones sin pruebas. Eso es un principio esencial, mínimo y elemental del derecho penal y del derecho constitucional. Segundo, el caso de Liz, un gran escándalo. Yo me asusté con el gran escándalo porque cuando vi la acusación me pareció que no estaba muy bien fundamentada. Y me parece, una puesta en escena de índole político, con lo cual la CICIG se convierte en un foco electoral, un grupo de presión electoral. Y le pongo lo delicado que es haber tomado preso al presidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria. Imagínese el mensaje para inversionistas y para el mundo financiero, que al propio presidente del Seguro Social, cuando ellos no tenían la responsabilidad directa. Pero las aberraciones no terminan ahí, y mire usted cómo estamos. Se diligenció por parte de Amílcar Popo, un diputado que yo tengo en estima, pero que me asusta. Creo que es político el haber planteado un antejuicio al presidente por el caso del Seguro Social y lo acusaba de encubrimiento propio, de incumplimiento de deberes y no recuerdo cuál era, asociación ilícita. Son supuestos delitos derivados del Seguro Social cuando se olvidó algo elemental, que la autonomía del ICS hace que sus autoridades sean las responsables, pero no se queda ahí.
Yo tuve oportunidad de leer una copia, porque me pareció interesante, del diligenciamiento de antejuicio de Amílcar Pop contra el presidente. Y lo que presentaba de pruebas eran 7 pruebas, de las cuales eran 6 porque una estaba repetida. Y eran recortes de prensa. Eso lo hace un niño de 2 años, de 5 años, de segundo año de primaria, tercer año de primaria, los recortes de prensa. Pero no para fundamentar algo como un antejuicio para el presidente, aprovechándola y contribuyendo a crear la hoguera y el caos. Mi reconocimiento a la CC, porque puso orden. El rompimiento constitucional era de interés de quienes no ganan elecciones. Exacto. Y son los grupos de siempre, como llevaron a doña Claudia Paz y Paz por manotazo al Ministerio Público. Así fue. Están en la tablet las fotos. ¿Y sabe usted algo interesante? Conrado Reyes, el defenestrado fiscal general, a los 3 años lo llevo al programa Hablando Claro, lo invito, y le pregunto, doctor Reyes, ¿cuántos juicios le radicaron penales por todo el escándalo? Ni uno solo, me dijo. Pero le destruyeron su nombre. Su nombre, su prestigio. Además lo destituyeron inconstitucionalmente y lo despedazaron. Lo humillaron. Así es. A nivel nacional. Esos manotazos no los podemos permitir porque van contra el orden constitucional. Pero nosotros pedimos el experimento. Exactamente. ¿Verdad? Ahí nosotros somos culpables. Mil gracias por haber aceptado mi invitación, fue de verdad un gusto. Un verdadero gusto. Suerte, no me quiero perder esos debates presidenciales, vamos a ver si nos da tiempo de hacer a nosotros alguno, porque ya dentro de 2 días es nuestro primer foro vicepresidencial en materia ambiental y energética, así que vamos a ver. Felicito porque creo que es la oportunidad, y si usted me deja 30 segundos. Sí, para pedir su voto. Sí, exactamente, más que voto para Mario David García, lo que yo pediría al electorado es reflexionar de quiénes son los candidatos presidenciales. Precisamente en mi propia oficina estábamos desesperados, yo llegué, le hablé al doctor Eduardo Zuger, de corazón, para tratar de instarlo, para tener una opción diferente. Él me dijo que estaba empeñado en la continuación del estudio de física, y entonces en esa coyuntura el Partido Patriota me ofrece la candidatura presidencial y no titubeé en aceptarla. El Partido Patriota es un vehículo, un gran vehículo, tiene una estructura realmente muy bien hecha, tiene una mística de la mayoría de sus líderes y me he sentido cómodo. No puedo responder, no me corresponde responder por todo lo que el gobierno actual haya hecho. Allá ellos sus conciencias y sus responsabilidades, porque precisamente Mario David García significa vocación de respeto a la ley, sometimiento a la Constitución. Eso es lo que enseño en las cátedras universitarias, Karina. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Les quiero pedir, amigos televidentes, que no se vayan, que regreso en breve. Bueno, muchísimas gracias.